Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamil Zuluaga y me acompaña, como en todas las oportunidades, Florencia Loren. Puddington. ¿Cómo anda, Flor? Hola, Jam, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá en una nueva emisión, una nueva lectura. Y hoy volvemos a la literatura argentina, que cada vez está tanto, ¿no? Nos pasa que vamos y volvemos. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, él es también Java Piccoli, que nos recomendó, bueno, o que propuso esta lectura para este capítulo, que es La Rey de Reinaldo Siete Case. Reinaldo Setecase es un periodista, escritor y poeta argentino, y esta novela es muy reciente, es del 2024, así que es su última publicación. Es un periodista que tiene una obra muy prolífica, escribe crónica, poesía, ensayo, hace radio, televisión, prensa. Bueno, es como, yo estudié comunicación y periodismo y diríamos que es como el que lo hace todo y que además tiene esa intención de ser novelista. Pero para arrancar, yo le doy la bienvenida a Damián, y le agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Él es músico y productor de Entre Ríos, y quisiera empezar preguntándole cómo es que llega a la novela La Rey y un poco las primeras impresiones, y luego vamos desglosando de qué va la novela, el tono que usa y los temas que vayan apareciendo. Así que Dami, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con la historia y con la novela. Y si ya conocías a Siete Case. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que sorprendido porque nunca me imaginé participar de un espacio así, ¿no? ¿Cómo conozco a Siete Cases? Bueno, Siete Cases es un periodista fundador de Rosario 12, que es Ah. en los 90, era como la franquicia, digamos, de Página 12 en el interior, en Rosario, Santa Fe, Córdoba, San Luis. Bueno, es un periodista de larga data, lo escucho todos los días. Forma parte de un círculo de periodistas que vulgarmente acá en Argentina los catalogamos como los Corea del Centro, digamos, porque no son ni de un extremo ni de otro, pero se los puede catalogar como de centro izquierda, si querés. En el caso de Siete Case, un poquito más de la izquierda, en cuanto a ideología no solo política, sino también a su modo de vida, ¿viste? Siempre Siete Case muy literario en el desarrollo de sus columnas y de sus editoriales, siempre bajando líneas sobre algún que otro autor o historia contemporánea fundamental, digamos, siempre bajando data. Nunca había leído sus novelas, esta es la cuarta novela de Siete Case. De hecho, hay una que se llama, creo que se llama Un crimen argentino, que ya se llevó al cine, que está la película en las plataformas ahí de streaming. Y nada, y llegué por una cuestión, suelo llegar a los títulos por una cuestión de cercanía más que nada, y llegar a cosas por referencias. Y bueno, un poco vamos a entrar en tema con la novela. El Rey son historias paralelas, en realidad. Se entremezclan capítulos. Es una novela estructurada en 34 capítulos que cuenta la historia de la Rey, o bueno, Blanca Rosa, que es una mujer de Paraguay que, bueno, que crece en un ambiente muy rural, y su madre fallece, y su padre, al no poder como mantener o brindarle una vida más o menos estable, la lleva y la pone en custodia de su abuela Cándida en Ciudad del Este. Y allí, bueno, tiene una circunstancia de abuso sexual por parte de la pareja de su abuela. Uh-huh. Y vamos a ver cómo el personaje se va transformando, ¿no? Ella escapa de Paraguay luego de asesinar a su agresor, ¿no? A su victimario. Llega a la ciudad de Buenos Aires, se conoce con, bueno, llega a la Villa 31, ¿no? Acá al lado de Retiro, y se vuelve una, como la mano derecha y un poco, bueno, y la pareja de uno de los principales cabecillas de una organización que se llama Los Sanpedranos, ¿no? Que están involucrados en el narcotráfico, al menudeo aquí en la villa. Y bueno, tiene varias instancias Blanca Rosa, ¿no? Pasa de Paraguay a Buenos Aires, luego la vamos a tener en Madrid, que es donde finaliza la novela, ¿no? Y la otra historia paralela es
de dos académicos que viven en España, que están conversando sobre temas y aparece, bueno, lo esencial de ellos es que uno de ellos está obsesionado con los espejos de obsidiana, ¿no? De un material muy específico que es míticamente conocido por sus efectos o por sus características mágicas, entre comillas, y resulta que nuestra protagonista, Blanca Rosa, también tiene un espejo de obsidiana donde ve cosas. Ahí se funde un poco no solamente el realismo que presenta la novela, sino también el efecto de la fantasía y de un poco lo mitológico latinoamericano, por no decir más. La Rey, capítulo 1. La primera vez que el marido de su abuela la obligó a meterse en su cama, Blanca Rosa tenía 13 años. Fue a los pocos meses de su llegada a Ciudad del Este, un sábado de verano, a la hora de la siesta. Su abuela había ido a visitar a la hija de una comadre que acababa de parir mellizos y no regresaría hasta la hora de la cena. El recuerdo vuelve a su memoria, aunque haga esfuerzo por repelerlo. «Blanquita, juapé», la llamó el recio desde la habitación. Y ella fue, sorprendida y con temor. Solo había entrado allí unas pocas veces para ayudar a su abuela a limpiar. Él estaba sentado en la cama y con un gesto le indicó que se ubicara a su lado. Vestía una camiseta blanca y un pantalón pijama gris, algo desteñido. El pelo canoso, abundante y algo revuelto, como si recién se hubiese despertado. «Quiero que te acuestes, Cherrají», le dijo. Ella se acercó despacio y se quedó parada frente a él. Pensó que iba a reprenderla por algo que había hecho mal. Quizás un error en las compras de la mañana, pero no. El recio la tomó de los hombros, la atrajo hacia él y empezó a besarla, primero en las mejillas y en el cuello. Blanca quiso zafar, pero el viejo la agarró de la ropa y la acostó violentamente. Luego giró y se colocó sobre ella, quitándole toda posibilidad de movimiento. Le pregunto también a Flor cómo percibió la novela y cómo fue su lectura. Sí, yo, bueno, siguiendo tu línea, un poco comentar esto, ¿no? Que es una novela que fusiona dos géneros, pareciera, ¿no? Por un lado está uno del que ya comentamos con otros libros, ¿no? ¿Te acordás cuando leímos el de Mi hermana asesina en serie y otros libros más? Donde aparece una novela policial al revés, ¿no? Lo que también se conoce como novela criminal, porque el punto de vista es el punto de quien comete el delito, digamos. Y acá la trama no es descubrir quién lo delata, sino ver cuál va a ser el final de esa persona. La particularidad que tiene ese género es justamente algo que también pasa en el policial negro, que es esto de un poco cuestionar a las instituciones o poner en duda su eficacia, porque justamente vas a tener un protagonista que está todo el tiempo evadiendo a la ley de una y otra forma, y entonces queda en claro que no son muy efectivas en el control del crimen. Y entonces, bueno, también está juzgándose siempre la corrupción, cómo esos que deben cuidarnos a veces están involucrados en delitos y demás, ¿no? Esa es como una constante en este tipo de género. Y acá, como vos decís, también aparece el fantástico, ¿no? De la mano de este objeto tan particular, que son estos espejos que tienen su origen en la tradición de algún pueblo originario de Centroamérica, ¿no? Y que cae justamente en las manos por un lado de Rosa y por el otro de estos especialistas que en realidad lo ven en un museo, ¿no? En un museo de España. Y donde aparte se está dando esta cuestión especular de que una historia se encuentre con la otra a través de un objeto, ¿no? Que además es un espejo, entonces está ahí también ese juego de imágenes, digamos. Para mí hay una cosa con esta novela que es que efectivamente se nota que el autor, por un lado es periodista, ¿no? Hay una atención al detalle, a querer contar y a querer contar otras cosas que se salen por ahí de la historia en sí. Tenemos información sobreabundante, digamos, de cosas extras, qué sé yo, enfermedades tipo el dengue o frases en guaraní y su respectiva traducción. Hay como una sobreabundancia de información. Después Damián vos contás. Sí, y aparte es un hábito del periodista, ¿viste? Como poner en evidencia el trabajo investigativo. Pero yo quiero empezar por el final, que les pregunto si les gustó, porque acá Damián te cuento que hacemos spoiler a lo macho. Sí. Así que
No creo en la cultura del spoiler igual. Muy bien, muy bien. Entonces, en el final se encuentran los dos personajes, Blanca Rosa con Salvador, que es este académico obsesionado con el espejo. Pero yo sí quiero lanzarle la pregunta a Damián, ¿por qué tan chocante te pareció el final y por ahí qué esperabas? Porque no se termina como de desenvolver ninguna de las historias, ¿no? Queda como en un suspenso. Claro, a mí lo que me pasó es que, bueno, primero hacer un comentario sobre la pluma, digamos, el hecho de, como decía ella, de que se nota que es periodista y la sobreabundancia por ahí de historia o de detalles paralelos. A mí me pareció muy claro y que lo noto por consumirlo día a día a Siete Case, el hecho de que relata, no juzga. Por eso, como ella me decía, del lado, esta vez no se cuenta del lado de la policía, por decirlo de alguna forma, es algo que realmente, generalmente, se cuenta desde el concepto de está mal. Sí, está mal, pero es lo que pasa. Y lo vemos no solamente en las villas, sino en todos lados y en todas las esferas. A mí lo que me pasó con la novela es que tenía un interés, porque la cultura paraguaya, si bien estamos muy cerca y hay una colonia muy grande de paraguayos en Argentina, se siente lejana. Se siente lejana más que nada, supongo, por el hecho de que hablan otro idioma, y un idioma que no es ni portugués ni inglés. El guaraní es complicado de leer, es complicado de entenderlo escuchando, es complicado de hablarlo. Y tenía ganas de ir por ese lado. Yo tenía la imagen del paraguayo como estereotipo, entonces quería entrar un poco más en qué era. La novela arranca contando un poco desde el lado de los paraguayos lo que fue la guerra de la Triple Alianza, promediando el siglo XIX. Y lo que me decías del final, sí, claro, nunca me tocó leer una historia sin saber que había una segunda parte, o hasta inclusive una tercera, y que termine de esa forma. El libro termina sí contándote la anécdota de que se conocen y qué es lo que pasa, pero no se resuelve. Es como un final no abierto, sino súper abierto, y quedé como con ganas de seguir leyendo. Particularmente lo que me gustó, además de la historia, porque es atrapante la historia, la verdad. Con respecto a lo de la obsidiana, que baja ese realismo mágico en una perspectiva hasta científica, si querés. Capítulo 9. El hombre estacionó la moto sobre la vereda. Era una Sanel azul 250 nueva, una máquina de buena potencia y fácil de maniobrar en la ciudad. El conductor se bajó y caminó despacio los 20 metros que lo separaban de la tradicional pizzería de la avenida Libertador al 100. Vestía campera y pantalón negro. Uno de los mozos que salió a fumar lo vio acercarse y declaró más tarde que tenía puesta una camisa gris, un detalle que rompía la monocromía. También contó que no se quitó el casco y que fue eso lo que le llamó la atención. El pobre camarero no se perdonaba no haber dado alguna señal de alarma ante la evidente singularidad del personaje, que se quedó parado en la puerta del edificio contiguo al local, como esperando entrar. De todas formas, no hubiese servido de mucho. Minutos antes, el policía que solía estar en la vereda había ingresado a la pizzería para ir al baño. Apenas pasaron unos segundos más. Era muy posible que alguien le hubiera avisado, desde adentro, cuál sería el momento justo en el que Carlos Jiménez, de nacionalidad paraguaya, comerciante y uno de los capos de la 31, saldría del local junto a su esposa. Fue entonces cuando el hombre extrajo un arma del bolsillo de su campera y se acercó por detrás a la pareja, que había comenzado a caminar hacia la esquina sin advertir su presencia. Y yo algo que quería mencionar, que me pareció muy interesante, en una entrevista que da Siete Case para una radio, él dice que es la primera vez que narra desde el punto de vista de una mujer. Y acá, bueno, se ve también que también debe ser tremendo desafío para un hombre tratar de involucrarse como en ese aspecto emocional de una víctima, no solo de trata de blancas, sino de una mujer que además es muy inteligente, porque acá
por ahí lo que a mí me hizo un poco de ruido es que el personaje de Blanca Rosa tiene un montón de facetas que no sé si terminan de encajar. Es una mujer lectora, que eso también es algo, es una característica que no es menor. Lee muchos libros, o sea, desde Paraguay como que se le inculca el hábito de la lectura, y cuando llega a la Villa 31 y conoce a este capo Ramón, ella se vuelve la mujer contable, o sea, la tesorera de los sanpedranos, o sea, es como acumula un montón de poder por su intelecto, ¿no? Porque también es sanguinaria, también tiene todo lo demás que es lo físico, pero sobre todo es su capacidad intelectual la ubica en una posición de privilegio y de poder. Y luego hay un desvanecimiento. Cuando llega a España, es como si el personaje involucionara y regresara a su circunstancia paraguaya, ¿no? O sea, pasa de estar como en el pico de una organización criminal a estar en el punto más bajo, que es una mujer que es prostituida. A mí me pasó lo mismo, que sentí que no estaba bien resuelto la transición del personaje, ¿no? Porque creo que hay una intención de mostrar una transformación en un personaje que inicialmente, con todo el sometimiento que ella tiene con el novio de la abuela, que la abusa cuando ella es chica y demás, toda una relación de la que ella logra superar, ¿no? Y que incluso lo mata, o sea, que realmente está por arriba de eso. Por otro lado, volviendo a esto que decíamos antes de la literatura marginal o de la literatura en donde el protagonista es un criminal, como siempre la resolución, o sea, la venganza siempre es por mano propia, porque justamente no está la posibilidad de apelar a una institución estatal que venga a defender los derechos de estos personajes, que siempre además son marginales, ¿no? Raro que sea un clase alta que está pasando por este tipo de situaciones, ¿no? O sea, es alguien desprotegido que además, siempre se ve en la situación de recurrir a lo ilegal para resolver cosas que tampoco puede resolver de otra manera, ¿no? Pero me pasó lo mismo, me pasó que no vi una transición real, ¿no? Siempre es un personaje la mitad algo y la mitad, ¿no? Pareciera como que no termina de ser un personaje fuerte, no la vemos nunca, o sea, nunca toma la palabra para pelear, siempre nos lo cuenta ese narrador, pero no la vemos a ella, no sé, peleándose con Ramón, que es este novio narco que tiene en la Villa 31, como mostrándole su personalidad, ¿no? O sea, reconstruyéndose como una persona que sabe defenderse, ¿no? Dice que él le enseña a tirar. Cuando va a España, que también enseguida se da cuenta de que la situación es otra que la que le habían vendido inicialmente, y no actúa. Es como que uno esperaría, aunque sea, si bien ella dice que ahora me toca esperar, ¿no? Como que pareciera como que es algo que digamos que hay una contemplación de la situación, está evaluando qué le conviene mejor, siempre apoyada en lo que Ramón le había dicho. Por lo menos una actitud ofensiva al principio, ¿no? De decir, esto no me gusta, esto no es lo que me habían vendido. Nunca tiene una reacción, ¿no? Parece como que dice, no me queda otra, está bien, entrego. No pero eso también habla de su pasado y de cómo encara la vida, de una actitud sumisa, pero a la vez muy inteligente, me parece. Me parece que eso habla bien del personaje, esta mujer, en el hecho de que con su experiencia traumática desde muy chica, de ser abusada y qué sé yo, me parece que enaltece el personaje el hecho de que no confronte con sangre caliente, digamos, sino que sea más calculadora, más fría. Eso lo hace especial. La transformación del personaje, creo que tenés razón en el hecho de que nunca termina de definirse, pero esas dos caras están muy bien marcadas, la parte sumisa y en esa sumisión el planeamiento de lo que puede llegar o no a ser. Pero no creo que... Me parece que el personaje desde un principio se deja llevar por lo que está pasando y acepta las condiciones, digamos, desde el primer abuso cuando es una niña, su viaje a Argentina, va todo... lleva esa misma línea. Siempre me parece que desde la sumisión va planeando qué puede llegar a ser y qué no. Sí, hay una parte que es como también de sensibilidad del lector, ¿no? Como
que te puede gustar o no, y eso no entra, como que no se puede discutir, ¿viste? ¿Te gusta o no te gusta? Por ello Sí, lo que pero sentí también, es que el narrador nos contaba que era un personaje enojado, y después en ella no lo veías tanto. Eso es lo que sentí, como que había un desfasaje sí, entre lo que nos proponía y lo que realmente... Pero bueno, es verdad que también es como algo muy, ¿no? Es como la sí, parte personal de la lectura. tal cual. Sí, yo ahí tengo una acotación abonando lo que dicen, porque a mí me pasó que, claro, primero es que uno espera es como que la mujer se vaya como creciendo en poder y en crueldad, ¿no? Porque leía un comentario de alguien que había leído la novela y lo ponía en alguna red social, ¿no? Y decía, bueno, pero viste, yo esperaba que la mujer terminara siendo la gran capa del narcotráfico en Latinoamérica. Y por ahí eso es un elemento disruptivo en la novela, que no la lleva siempre hacia arriba, que también vuelve a caer, ¿no? Que hay como una, una recontravuelta al principio de la novela, pero después, abonando a lo que dicen, ¿no? Del personaje sumiso versus la rey, ¿no? Que es como su personalidad más agresiva, que no termina de mostrar. Yo lo vi de manera muy clara al final de la novela, ¿no? Ella va a una conferencia sobre la obsidiana que da Salvador, que es este científico, y ella se sienta a escuchar a ese hombre y hay muchas palabras que no entiende, ¿no? O sea, yo ahí volví como a tener lo que decía un poco Damián, ¿no? El retrato de que es una mujer que no termina de ser como culta, pero yo me fui creando en el personaje una cuestión de cada vez más, como más capacidad de reacción y no, lo que decía Damián, ¿no? Es una mujer que sobre todo en la vida ha aprendido a resistir. Claro, eso quería agregar también. Lo que está bueno es que no es una jefe narco, es una jefe de un narcomenudeo en un lugar relativamente chico, que es la Villa 31, y en el cual no se expande más de eso. O sea, estamos hablando de un narco, sí, claro, pero con dimensiones. No es, no Sí, es eso es. Escobar, es uno de los miles que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, bajó la historia de ese lugar, digamos. No está planteado de que, de que va a ser una jefe narco. Y más uno que conoce un poco cómo es la movida, entiende el lugar por el que transita. Y yo para ir cerrando, diría también de la novela eso, ¿no? Que es lindo cuando se rescata cierta como tradición mágica, porque me engancho mucho con eso, y lo que esperaba de la novela era ese encuentro entre los dos, ¿no? Que nos deja a media tinta, pero nos deja o sea, como nos macheta el árbol y ahí se termina la novela, porque esa conversación de ellos sería como, o esa comprobación de espejo, de qué pasa con el espejo, sería como el momento más clímax. Y a mí me dejó sin palabra el final, porque ya te digo, es como te lo planteé cuando estábamos charlando previamente a esto. No sé si es una decisión narrativa, si es una decisión hasta política, no tengo idea. Me dejó con un sabor, no amargo, pero un sabor de decir, loco, ¿qué pasó acá? Porque en el clímax de la novela, en donde se unen los dos mundos y vos esperás que el desenlace sea hasta orgásmico, si querés. No pasa nada, o sea, termina y te quedás con las ganas y con la incertidumbre de saber si va a haber una segunda parte, si va a haber otra novela que vaya por otro carril y que en Ya un te digo momento que se no va una. a haber, no va a haber y es un escritor que frustra a sus lectores. Yo la verdad que quedé hasta enojado, ¿viste? Como que terminé el libro y dije, si te case, loco, ¿qué hiciste? Me tuviste manija. eh, Y este eh, realmente sí, lo que dices es atrapante y bueno, lo que dices sí, todos lo leímos bastante rápido porque la historia te lleva. Y un poco así como para cerrar, Flor, algún comentario sobre el final y dejamos para que los lectores puedan abordarlo y no darles tanta información, porque también pasa con estos libros que si uno le tira 3 datos más, ya uno deshiló toda la historia, ¿no? Sí, a mí me desilusionó también el final, me pareció un final apresurado, ¿no? Me pareció que había abierto el narrador muchas puntas y que no es un libro en el que un cierre, un final abierto funcione bien para mí, porque bueno, quedó pendiente incluso la venganza de ella en Buenos Aires, no sé, quedaron muchas líneas, capaz que de verdad es una saga, capaz que finalmente continúa en otro libro esto, porque la verdad que me parece
demasiado abierto el final como para que se proponga como un final de novela. De hecho, cuando empecé el último capítulo dije, pará, ¿va a resolver todo en 5 páginas? Y no fue así. Así que la verdad que, no sé, me parece que a veces los finales abiertos son efectivos, funcionan, pero siempre de acuerdo a la trama, cómo venga la trama. Y este texto está muy apoyado en la acción, o sea, es un texto en el que hay mucho devenir de acontecimientos. Entonces, realmente proponer así un final tan abrupto me no sé, me pareció que por ahí se podía trabajar Sí, un poco hay, más eso, ¿no? hay un sinsabor, pero bueno, no sé si esto es un llamado a que haya una segunda y tercera parte para ver la gran venganza de Blanca Rosa. Y a Damián le agradezco muchísimo el espacio, la propuesta y su tiempo tan generoso por haber participado en este capítulo de Contratapas. Muchas gracias a ustedes por la invitación sorpresiva, vuelvo a decir. Y una sola cosita quiero dejar por último. Hablaron hace un rato del spoiler y toda esa historia, y yo dije que era anticultura del spoiler. No tiene sentido detenerse en el spoiler. Ninguna historia que te cuenten te la van a contar de la misma forma en la cual vos la vas a leer. O sea, lo importante es el tránsito sobre esa historia y no el final. Pero bueno, entonces muchísimas gracias también por escucharnos, por su tiempo generoso. Otras en Spotify, YouTube, Xbox y Catsbox y en Instagram. Y nos vemos en el próximo capítulo. Flor, chao, chao. Nos vemos, chau, chau.